Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad, los estudiantes de tercer año de secundaria, para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. En esta oportunidad, en el área de química, vamos a estudiar la historia de la tabla periódica. ¿Y por qué se habla de la historia de la tabla periódica? Porque, bueno, precisamente esto tiene una historia para conocer algunos químicos, para trabajar y hacer algunas cositas que ahorita, hoy en día, nosotros las podemos hacer con mucha más facilidad. Hubo personas en el pasado que se encargaron de transformar algunas cositas porque algunos elementos estaban ubicados y era un poquito más difícil aprendérselo. Ahora, con la tabla moderna, es mucho más fácil. En la actualidad todo ha mejorado gracias a algunas personas que le dieron mejoría, ¿no? A lo que otras personas en el pasado pudieron haber realizado. ¿Por qué la historia, profesor? ¿Por qué vamos a conocer? Bueno, debemos de conocer de dónde viene esta tabla tan preciada de la parte de química, ya que con ella vamos a trabajar durante un buen rato, ¿ok? Entonces, la historia de la tabla periódica, ya nosotros conocemos la tabla periódica, nosotros ya deberíamos de manejarla, ver algunos elementos, conocer. Ya el profesor en clases anteriores le ha hablado de dónde se encuentra la masa atómica, el número atómico, y por ahí nosotros vamos conociendo poco a poco la tabla periódica. Y bueno, ya la clase pasada se fue hablando de esto o una introducción previa al tema, ya que estrictamente necesario, antes de empezar con lo que era la tabla periódica como tal, nosotros tenemos que tener una previa para que usted supiera de dónde o a dónde vamos a llegar nosotros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir entonces conociendo qué es la tabla periódica y para ustedes, ¿qué es una tabla periódica? Pues la tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tablas ordenados por su número atómico, escuche muy bien, están ordenadas por su número atómico, número de protones, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamientos similares en la misma columna. ¿Cómo similares en la misma columna, profesor? Ya vamos nosotros a entender cada uno de estos porque nosotros cuando vayamos aprendiendo la tabla periódica nos vamos a dar cuenta que ella está posicionada por columnas y por grupos. Está bastante fácil de aprenderla con respecto a esos temitas que les acabo de mencionar, ¿ok? Entonces, hablando un poco de la historia, en el año 1830, ya se había descubierto el 50% de los elementos químicos conocidos en la actualidad, sus propiedades físicas y químicas y sus combinaciones con otros elementos para formar compuestos. Habían sido estadísticas por muchos químicos, sin embargo, era necesario organizar toda la información de manera clara. A finales del siglo XVIII, en la época de Lewis, se había intentado clasificar los elementos químicos conocidos, buscando semejanzas en sus propiedades. Así, los elementos se clasifican en metales y no metales. Por eso es importante conocer. Se van a clasificar, vayan atendiendo muy bien, se van a clasificar en metales y no metales. ¿Ok? Entonces, arsénico y el germanio no se ajustaban a estas dos categorías, por lo cual se podía hablar de semimetálicos, ¿ok? Triadas de Johann, este descubridor desde 1780 a 1849, en 1822 el químico alemán observó que habían algunos grupos de 3 elementos que tenían propiedades físicas y químicas muy parecidas. No mostraban un cambio muy gradual en sus propiedades. Mostró también que el peso atómico del elemento central de cada triada era aproximadamente el promedio antémico de los pesos de los otros dos. Por ejemplo, para la triada cloro, brono, yodo, los pesos atómicos son aproximadamente 35, 80, 126. Y sumados, si su suma 35 más 126 entre 2, obtenemos 80 aproximadamente. Y si se busca en la tabla periódica los elementos actuales de con el peso atómico de 80, es el bromo.
lo cual hace que concuerde con un aparente ordenamiento de tríadas. ¿Ok? Octavas de Johann Alexander, 1838-1889. En 1864, el inglés ordenó los elementos conocidos de acuerdo con su peso atómico creciente. Observó que después de ubicar 7 elementos en el octavo, se repetían las propiedades químicas del primero, sin tener en cuenta el hidrógeno ni los gases nobles. Anoten porque todo eso está en su tabla periódica, ¿ok? Gases nobles, y todo esto que el profesor le está hablando está en su tabla periódica. Johann llamó a esta organización la ley de las octavas. De esta manera quedaron en el mismo grupo de columnas. Ahí se pueden observar grupos, periodos. Los grupos están vertical y los periodos horizontal. Los grupos aparecen también en la tabla periódica. En la parte de arriba va a aparecer la parte de grupos, cómo están agrupados y el periodo, ¿ok? Sí, profe. Este otro, Ivanovich y Lothar, en 1869, los químicos publicaron por separado tablas periódicas prácticamente coincidentes en las que clasificaban los 63 elementos conocidos hasta la fecha, entre 1830 y 1869. Se descubrieron 8 nuevos elementos. La clasificación de Mende hacía especial estas en las propiedades químicas de los elementos, mientras que Mayer hacía hincapié en las propiedades físicas. Mende, que fue el primero en dar a conocer la tabla periódica, organizó los elementos en orden creciente de sus pesos atómicos en filas y columnas, de modo que los elementos que quedaban en la misma fila tenían propiedades semejantes. Por otro lado, no dudó en dejar espacio en la tabla, en invertir elementos e incluso llegó a predecir con éxito las propiedades de los elementos que algún día ocuparían los espacios vacíos. Así como usted lo está viendo en la gráfica, de esa misma manera se organizaron los elementos químicos en la tabla periódica gracias a estos dos personajes, uno de ellos más certero que el otro, pero impresionante, ¿no? ¿Cómo pudo haber hecho él para que la persona, o para predecir literalmente los elementos que venían en esos espacios en blanco? ¿Cómo? Pues con mucha sabiduría y muchos estudios, porque ya sabemos que las personas de antes, en aquellos tiempos, como decía ahorita una compañera en la clase, no se aburrían, sino que tenían mucho que hacer, estudiaban todo el día y buscaban propiedades y cómo descubrir un poco más acerca de la ciencia. Esto es muy bueno y muy positivo para nosotros, ya que gracias a esto nosotros se nos facilita. Nosotros solamente con hacer esto, tenemos la tabla periódica ya y a trabajar, ¿ok? Algo muy sencillo. Profe. Ok. Ivanovich resumió su descubrimiento estableciendo su ley periódica que dice las propiedades de los elementos químicos no son arbitrarias, sino que varían con el peso atómico de una manera periódica. El sistema periódico de Melendi, de Ivanovich, no obstante, presenta algunas fallas. Por ejemplo, cuando años más tarde empezaron a descubrirse los gases nobles y ubicarse en el sitio, resultó que el argón tenía un peso atómico superior al del potasio, mientras que los restantes gases nobles tenían pesos atómicos inferiores a los elementos posteriores. Y entonces, Henry, 1887-1915, en 1913 surgió que los elementos se ordenaran de acuerdo con su número atómico. Ustedes ya conocen el número atómico, yo se los di la clase pasada, en forma creciente, es decir, el que tuviera menor iba de primero, el que tuviera mayor se iba para los últimos, ¿no? Entonces, esto trabajó como consecuencia de la ley periódica de los elementos, cambiara su enunciado de tal manera que de entonces se enuncia como las propiedades físicas y químicas de los elementos son funciones periódicas de su número atómico. La tabla periódica moderna
presenta un ordenamiento de los 118 elementos que se conocen actualmente. Ordenándolos según su número atómico, los elementos se disponen en filas horizontales llamados periodos y sus columnas denominadas grupos y familias. Nosotros ya vimos una diapositiva anterior donde mostrábamos que el periodo iba hacia arriba, ¿no? Que era lo que habíamos hablado de, estaba en la parte de arriba, y los grupos venían hacia abajo. ¿Ya? Ustedes van a ver en una tabla periódica más adelante cómo están ordenados ellos, ¿no? Entonces, Henry, cuando se realiza esta configuración, se observa que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen la misma configuración electrónica al último nivel. Por ejemplo, si observamos la configuración electrónica para los elementos litio y nada, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver en nuestra tabla periódica y van a tener la misma configuración de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, los periodos se designan con números arbitrarios, con números arábicos y corresponden a las filas horizontales de la tabla periódica. Cada periodo indica la iniciación del llenado de un nuevo nivel energético y termina con aquellos elementos cuyos 3 orbitales del nivel principal más extremo están llenos de 6 electrones. ¿Ok? Entonces, los grupos, aquí vamos a ver la referencia, los grupos son las columnas de la tabla periódica y se designan con los números romanos del 1 al 8, ¿ok? Del número romano. Entonces, tenemos un grupo 1 y en esos grupos ya lo vamos a conocer, bueno, siempre lo vamos a conocer del 1 al 8, nosotros deberíamos de conocer cuáles son cada uno de esos grupos. Los grupos se encuentran divididos en los subgrupos A y B y tierras raras que no se numeran. El número romano representa la valencia del grupo o el número de electrones en el grupo. Nivel, en el subgrupo A hay 8 familias llamadas también elementos representativos. Los grupos indican el número de electrones que tienen los elementos en su capa externa o nivel de valencia. Esto en nuestra tabla periódica nosotros lo vamos a ver en la parte inferior. Ahí no van a aparecer los grupos. Siempre van a aparecer por gases, metales y no metales, o gases nobles y gases normales. Eso siempre va a aparecer identificado, ¿ok? No vamos a tener problema, porque de repente yo les mando a ustedes a decirme, dígame los elementos del grupo 1. Entonces usted dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son los elementos del grupo 1? Pues te va a aparecer un 1 y los elementos abajo. ¿Cómo yo sé, profesor, que no voy a escribir los elementos así? Así, en horizontal, porque te estoy explicando que los vienen en forma vertical. Y si yo te pido 6, usted me va a dar 6, pero de los que son para abajo. Profesor, y si son menos, bueno, los que estén en el grupo, porque a veces en un grupo hay 5, en otro hay 6, en otro hay 3, y así sucesivamente. ¿Okay? Ventajas de la tabla moderna. De izquierda a derecha de un periodo, las propiedades físicas cambian de metal a no metal. Eso es lo que estoy acabando de decir. De izquierda a derecha de un periodo, las propiedades físicas cambian de metal a no metal. Mientras que de arriba hacia abajo, el grupo principal de los elementos aumentan su carácter metálico. Todos los elementos de su grupo son metales. Los grupos de los elementos similares son fáciles de localizar. Finalmente, las propiedades de un elemento pueden producirse más fácilmente a partir de su posición en la tabla que en las anteriores. Entonces, nosotros tenemos una tabla que fue hecha hace muchísimos años y también tenemos una tabla moderna que fue a partir de esas y enumerándolos de una mejor manera, ¿no? Nosotros en la actualidad tenemos de pronto la facilidad de tener esta tabla y de una mejor organización, ya que estos elementos a nosotros nos facilitan todo este tipo de trabajo, ¿ok? Espero que haya sido de su agrado la clase del día de hoy. La idea es continuar aprendiendo y mejorando cada día más nuestro conocimiento. Y una vez más les dejo y les digo que tengan un feliz día y que siempre piensen en mejorar su rendimiento académico. Tenemos una actividad pendiente, como lo hemos hecho toda esta semana, y es lo que vamos a hacer. Hacemos un resumen de nuestra clase, tenemos el cuaderno y a trabajar desde casa con un poco de tranquilidad y mucha paciencia, ¿ok? Recordemos que nosotros estamos pasando por un proceso ahorita a nivel mundial y bueno, estas son las maneras de vernos por ahora
y hay que aprovecharlas de cualquier manera, ¿ok? Muchas gracias por su atención.